traslado vertical, es necesario un traslado horizontal. O sea, míreme acá, necesitamos avanzar, crecer, madurar para poder ser llevados con el Señor. Solo voy a recordar un par de versículos que leímos en el tema anterior, que creo que resumen todo lo que aprendimos. Y quiero que leamos la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2 del Evangelio, la carta de Juan. Juan decía, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que ¿qué dice? Que se nos llame hijos de Dios. Y después ¿qué dice? Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ¿qué dice después? Ahora que somos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Lo que aprendimos es que somos hijos de Dios, pero todavía nos hace falta. Dígale al de la par, ya sos hijo, pero te hace falta. Otra vez, ya sos hijo, pero te hace falta. A todos nos hace falta crecer. Juan está diciendo ahí que por haber creído en Jesucristo somos ahora hijos de Dios. Pero hace falta que se manifieste lo que llegaremos a ser. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor regrese. Se parece a lo que Pablo decía: yo estoy persuadido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es que Él comenzó la buena obra en nosotros? Cuando creímos en Jesús y Él vino a vivir en nosotros. Ahí empezó la buena obra que va a seguirse desarrollando en nosotros de aquí hasta la venida del Señor. Ya somos hijos, pero nos hace falta. ¿Cuántos pecan todavía? Con alegría, me preocupa eso. Ok, mire pues, ¿cuántos pecan? Quiero ver los que pecan. Todos pecan. Señale al que no levantó la mano, dígale, este también, pero le da pena. A este le da pena. Oiga. Todos todavía luchamos con cosas que no hemos podido vencer. Pero el Señor sigue trabajando en nuestra transformación y no va a detenerse hasta que lo consiga. Ahora, en el tema anterior hablábamos precisamente de esto, señalando el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dos versículos en particular, pónemelo por favor. Romanos 8, versículo 15 y luego el versículo 23. Están ahí en la misma diapositiva. Mírelo como dice. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción. El versículo sigue diciendo, por el cual ahora clamamos, Abba Padre. Mírenme acá. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo. En nosotros. El Espíritu Santo vive en vos. Y a través del poder del Espíritu Santo fuimos adoptados como hijos. Ok, recibimos el espíritu de adopción. Pero luego dice el versículo 23, porque por eso está la línea ahí, porque lo siguiente está en el versículo 23, dice, de manera que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción. Ahora, pareciera una contradicción, porque el versículo 15 dice que ya recibimos el espíritu de adopción. Y el versículo 23 dice que gemimos esperando la adopción. Ok, yo le explicaba a usted que la adopción en el mundo en el mundo bíblico para empezar, pero en el mundo oriental no es como en el mundo occidental, o sea, este lado del mundo. Para nosotros la adopción es traer a una persona extraña e insertarla en nuestra familia y darle pues todos los privilegios de hijo como usted quiera. Pero en el mundo de la Biblia o en el momento en que esto fue escrito,
La Biblia le llamaba a la adopción, de hecho aprendimos eso, que no sé si está ahí abajo. La palabra adopción es huiotesia, ¿se acuerda? Eso lo hablamos la semana anterior. Huiotesia. Curiosamente que la palabra huiotesia viene de la palabra huíos, que la palabra huíos significa hijo maduro. ¿Qué significa huíos? Hijo maduro. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay dos momentos en los que uno es hijo, en el mundo oriental y aquí en esta figura delante de Dios. O sea, usted y yo somos hijos cuando creemos en Jesús y recibimos los privilegios de hijo cuando maduramos. Lo mismo pasa, podríamos decirlo así, como un ciudadano del Salvador, cuando nace es ciudadano del Salvador, pero no tiene todos los privilegios de un ciudadano hasta que cumple la mayoría de edad, como por ejemplo votar, como por ejemplo tener una licencia para manejar o para portar armas, ¿verdad? O sea, cosas como esas que son privilegios de gente que tiene mayoría de edad. Ahora, todos nosotros somos hijos al creer en Jesús, hijos de Dios, pero todavía, estoy recordando lo que decía Juan, no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, somos hijos, pero nos hace falta. ¿Me estoy explicando? Cuando recibo a Jesús, el Espíritu Santo entra en mí y me hace hijo, pero me hace falta que me coloquen en la posición de hijo maduro. Soy niño, pero no soy maduro. Bueno, hablo de mí, no sé usted, ¿verdad? Soy hijo, pero tal vez no soy hijo maduro. ¿Cuántos bebés hay aquí? Bueno, en muchas iglesias no hay bebés, sino enanos, ¿verdad? Porque ya Pablo decía a la carta a los hebreos que hay gente que por el tiempo transcurrido deberían ser maestros, pero todavía hay que andarle dando leche. Aló. Y ahí habla acerca del conocimiento, pero también habla acerca del trato. Fíjese que solo note esta diferencia. Cuando le dicen a Jesús que hay una niña que está enferma, ¿se acuerda de eso? Dice la hija de un hombre, un político romano, una hija de él está enferma. Jesús deja todo para ir a sanarla a la niña. Pero en el camino aparece no una niña, una mujer mayor de edad que tenía flujo de sangre. Y Jesús sabe que la mujer va ahí, pero no se detiene. Él va caminando. Él espera que la mujer actúe como una mujer madura. ¿A quién va a buscar el Señor? A la niña. Y no desprecia a la mujer madura. No, hace un milagro con ella, pero no se detiene para ella. Ella tiene que ponerse las pilas. Dígale al de la par, ponete las pilas. Porque si el tiempo transcurre, el Señor no te puede seguir tratando como niño. Bueno, ok. Poneme lo que seguía ahí. Aprendimos también que esto es básico por lo que estamos aprendiendo, que en el griego hay dos palabras, las palabras más comunes para decir hijo son tecnón y huíos. Tecnón y huíos. Tecnón se refiere a un hijo que está madurando pero que no está listo para asumir las responsabilidades. O sea, describe desde el momento en que nace hasta que alcanza la mayoría de edad. Algunas ocasiones la palabra que usa el griego es tecnión, pero prácticamente es lo mismo, tecnión o tecnón. Y luego huíos, que se refiere a uno que está listo para asumir responsabilidades, quien ha pasado ya por la ceremonia de adopción. O sea que cuando un hijo cumplía la mayoría de edad, el papá hacía una fiesta. Nosotros como que copiamos ciertas cosas de esa, ¿verdad? En nuestra cultura hacen la celebración de los 15 años, ¿verdad? Y hasta había un corito que decía de la quinceañera. ¿Cómo era ese corito? Ajá, que pasó de niña a mujer, pero eso, gracias, sí. Mírenme, pero eso no es cierto, no es que en ese momento pasa de niña a mujer. El punto aquí es
que aún en nuestra cultura existen ciertas celebraciones, ciertas ceremonias que evocan esta verdad, que uno necesita pasar de ser un niño a ser una persona madura. Y Dios no puede tratar igual a un niño espiritualmente hablando que a un maduro espiritualmente hablando. Dios espera que usted y yo maduremos, o sea, que lleguemos al punto de dejar de ser tecnón para ser un huíos. No sé cuántas veces he hablado de eso. Ojalá que usted pueda atesorarlo en su corazón hoy y no olvidarlo. Ok, entonces, ¿qué estamos esperando? Que el Señor regrese. ¿A quiénes va a llevarse el Señor? A la gente que está madura, no a los niños. ¿Aló? Bueno. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia estas palabras. Primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Aquí el pasaje, Pablo está hablando acerca de la venida del Señor. Y mire cómo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han muerto, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Quiero que note cómo dice, que cuando el Señor regrese, Él va a traer con él a los que han dormido. Versículo 15, pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quiénes? Pablo, ya le dije que Pablo creía que el Señor vendría en su tiempo, y luego él sigue diciendo, luego nosotros, no, así estaba atrás, nosotros los que vivimos y hallamos, ¿qué dice? Lea bien conmigo. Primero dice, se van los muertos en Cristo. Ok, pero usted no está muerto, está vivo. O sea que eso no es con usted. Pero esto dice, con los que quedan vivos. Luego nosotros los que vivimos y hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay cosas muy interesantes en ese pasaje, porque este pasaje me habla del traslado vertical, o sea, me habla del arrebatamiento. El versículo 17 habla del arrebatamiento. Ya le dije que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Y así es como tradicionalmente llamamos a ese evento. Los enemigos de esta doctrina, lo primero que argumentan es, esa palabra ni está en la Biblia. Igual que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y no por eso dejamos de creer nosotros en la Trinidad. Ok, pero la palabra que sí aparece es esta. No, atrás, gracias. Es arrebatamiento. Seremos arrebatados. En el griego la palabra es harpazo, tomar por sorpresa. Entonces, hay algo importante de notar en el versículo 17. Ahora sí, el siguiente. Quiero que note. Luego Pablo está escribiendo eso. ¿Cómo dice? Luego nosotros los que vivimos y hayamos permanecido. Míreme acá. Esta parte podría darle problemas a algunas personas porque parece a simple vista que Pablo está diciendo que todos los que estén vivos serán arrebatados. Mire el versículo. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor.
pareciera que el único requisito, según lo que estamos leyendo, si leemos de manera literal y a simple vista, basta con estar vivo para que el Señor nos arrebate. Pero usted sabe que eso no es así. No todos los que están vivos biológicamente van a ser arrebatados. Mire, lo dice Mateo 24, ponémelo. Mateo 24, 40. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ahí estamos viendo que no solo por estar vivos se van a ir en el arrebatamiento. Unos serán tomados, arrebatados, y otros van a ser dejados. Y luego el 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Entonces, cuando el Señor venga, no se irán, o sea, ya de los muertos en Cristo no hablemos. O sea, ya sabemos que si alguien murió en fidelidad en Cristo, se va a ir en el arrebatamiento. Ellos se van primero. Amén. El asunto es los que estemos vivos. No es que todos los que estén vivos se van a ir. Porque aquí acabamos de ver en Mateo que unos se van y otros se quedan. Unos se van y unos se quedan. ¿Y ustedes cuáles serán? ¿De los que se quedan a evangelizar en la gran tribulación? Puede ser. Entonces, mire, ¿qué significa? Poneme el siguiente. Volvemos al versículo, ponémelo. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Cómo dice? Nosotros, esta es otra traducción. Después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes al encuentro del Señor en el aire y así siempre estaremos con el Señor. Quiero que note eso. Míreme aquí. Que la palabra vivientes que aparece allí es una palabra que viene de zoe. En griego, está ahí en esa cinta roja. En el griego la palabra vida se dice de dos maneras. Bios, que de ahí viene biológico, que describe a la vida física, y la otra es zoe, que describe la vida espiritual, la vida no física. Entonces, adivine cuál palabra es la que Pablo está usando allá donde dice los vivientes. La raíz es sao, viene de zoe. Entonces, Pablo está diciendo que ¿quiénes van a ser arrebatados? Los que cultivan la vida del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Los que cultivan la vida del Espíritu. No basta con estar vivito y coleando. No, hay que cultivar más que la vida biológica, cultivar la vida del Espíritu. Los vivientes que hayamos permanecido, eso vamos a ser arrebatados. ¿Y a quiénes se refiere cuando dice vivientes? A la gente que ha cultivado la vida espiritual, o sea, al que está al lado suyo. Ese cultiva la vida espiritual, habla con Dios, ayuna, se congrega, lee la Biblia, gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos una figura muy extraordinaria que me habla de eso. ¿Se acuerda que cuando la Biblia cuenta que Babilonia invadió a Israel, se llevó a un montón de muchachos como prisioneros de guerra, y de entre todos esos muchachos escogieron a los más especiales para servir en el palacio del rey? Ok. Pero cuando calientan el horno 7 veces más de lo normal, solo estaban 3. Y la Biblia habla desde el capítulo 1 de 4, de Daniel, Belsasar, Azarías, ¿cómo se llama el otro? Misael. Usted y yo nos podemos los nombres babilónicos, ¿verdad? Es Sadrach, Mesach y Abednego. Ok. Y Daniel. Pero cuando calientan el horno 7 veces, solo están 3. No está Daniel ahí. ¿Qué se hizo Daniel? ¿Aló?
¿Qué se hizo Daniel? Esta es una figura que a mí me sorprende. Voy a buscarlo. Ahorita me acabo de recordar. Veníamos hablando con Jared sobre esto un día de estos y me acordé. Daniel. ¿Trajo Biblia? ¿Habrá Daniel? Pues vamos a abrir Daniel. Ok. Poneme, vas a buscarlo porque no está ahí. Vas a buscar Daniel capítulo 3 versículo 1. Daniel capítulo 3 versículo 1. Mire cómo dice Daniel. No, poneme la RBR. Daniel capítulo 3 versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la historia de cómo él quiere obligar, míreme, él quiere obligar a todos los súbditos a adorar su estatua. Míreme, la Biblia dice que el anticristo también edifica una estatua y que el falso profeta obliga a todos los habitantes de la tierra a adorarla. Quien no la adore va a ser muerto, igual como está pasando ahí. Esto fue un ensayo de lo que va a pasar en la gran tribulación. Ok. Y esto de que el horno fue calentado 7 veces, me habla de los 7 años de la gran tribulación. Es una figura extraordinaria. Se quedan 3. Bueno, capítulo 3 versículo 1. Pone el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, o sea, el versículo que está antes de este, versículo, ¿cuál es? 49. 2:49 de Daniel. ¿Qué sigue después de Daniel 2:49? Daniel 3:1, el que acabamos de ver. Mire por qué Daniel no está allí. Y dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué dice después? ¿Dónde estaba Daniel? En el palacio del rey. ¿Por qué Daniel no estaba ahí cuando fueron obligados a adorar la estatua 7 veces y metidos al horno 7 veces calentados? Porque Daniel ya estaba ¿dónde? En el palacio del rey. Oiga eso. Una cosa interesante es que Daniel representa a los que van a ser arrebatados. No van a estar aquí cuando vean todo eso que va a pasar. No van a estar aquí cuando sean obligados a adorar a la bestia. No van a estar aquí cuando sean metidos al horno 7 veces calentado. ¿Por qué? Porque ya están en el palacio del rey. O sea que usted ya no va a estar aquí, pues. Lo veo preocupado. Creo que usted se visualiza entrando al horno de fuego. Renuncio, diga usted. Entonces, ¿por qué? Míreme, ¿por qué? ¿Por qué Daniel? Es que peor que esta Biblia tiene letras chiquititas. ¿Por qué Daniel está en el palacio del? ¿Por qué Daniel fue arrebatado? Digámoslo, si estamos usando la figura. ¿Y por qué los demás no? ¿Por qué se quedaron a ese momento? Mire cómo dice Daniel. Ya te voy a decir dónde. Capítulo 1. No, préstame esa Biblia porque es que esa es la Biblia que predica solita. No es cierto, es que esta es la que logro ver, por eso. Miren, en el capítulo 1 de Daniel habla de cuando estos muchachos eh, fueron llevados a cautivos. Y quiero que vea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Le dije, ¿quiénes se van en el arrebatamiento? Los que cultivan la vida espiritual. Eh,
Espérenme, ahorita le voy a decir dónde está eso. Capítulo 1, versículo 17. Vea la diferencia entre Daniel y los tres que echaron al horno. 1:17 de Daniel. Mire cómo dice, ahí está. A estos 4 muchachos, Dios les dio, ¿qué les dio? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero Daniel, ¿qué tenía? Aparte de esas cosas, entendimiento en toda clase de visiones y sueños. Entonces, todos estos muchachos eran muy buenos para los números y las letras. Eran inteligentes. Pero Daniel tenía una cosa extra. ¿Qué era? Él había cultivado la vida espiritual. Él era experto, aparte de todas esas cosas, en visiones y sueños. O sea, él tenía, oiga, el área espiritual de su vida había sido cultivada, fortalecida. Él tenía un vínculo con Dios que los otros 3 no tenían. Y no es que eran bolos, porque ya vimos ahí que ellos no chupaban, ni siquiera pupusas de chicharrón comían. O sea, para que vea que cómo se guardaban esos muchachos. O sea, no es que eran bolos, no, sino que era gente de bien, gente de Dios. Pero es que eso no basta. Tenés que cultivar una relación cercana con el Señor. ¿Se acuerda de el primer arrebatado? Bueno, el primer arrebatado que vemos en la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Enoc se llamaba. ¿Cómo dice la Biblia? Y Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Creo yo que eso sigue valiendo para nosotros hoy también, que para poder ser arrebatados debemos tener testimonio de haber agradado a Dios. Dígale al de la par, no basta con venir a la iglesia. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Ok, volvamos al versículo que habíamos dejado ahí. Primera de Tesalonicenses 4:17. En esta traducción, después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra vivientes viene de Sao, que de ahí viene Zoe, que es vida del Espíritu, vida del Espíritu. Entonces, míreme pues, vuelvo a lo que le estoy diciendo, que para poder ser llevados en el traslado vertical debemos haber nosotros avanzado en el traslado horizontal, o sea, seguir caminando, seguir avanzando, seguir creciendo. Solo las personas que han alcanzado cierto nivel en su vida espiritual, y voy a aclararlo, los que han madurado podrán ser arrebatados. No todos se van. ¿Aló? Mire lo que Dios espera de nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. ¿A qué se refiere? Podríamos decirlo, ¿cómo sería eso de tener esa estatura de viviente? O sea, el que cultiva la vida del Espíritu. Efesios 5, 25 dice, esposos, continúen amando a sus esposas tal como Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el lavamiento de agua por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo. Ya está hablando de Cristo y la iglesia. Versículo 27. Cristo dice que se está presentando a la iglesia a sí mismo en su esplendor, sin que tenga que mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha, sin mancha. Ni manchados ni arrugados. Voltea a ver al de la par. Ni manchados ni arrugados. Ni manchados ni arrugados. Obviamente no está hablando de la piel, habla del vestido. Ajá. Ni manchados ni arrugados. O sea, note la figura. Está hablando de Cristo como el novio, la iglesia como la novia o la esposa. Dice que Cristo la lavó con el lavamiento del agua por la palabra de Dios y se la va a presentar a sí mismo como una esposa sin mancha y sin
arruga, sin mancha y sin arruga. Así nos quiere el Señor. Alguno estará diciendo, sí, yo quizás no me voy a ir. Pero no podemos nosotros rendirnos si Dios no se rinde con usted. No, si Dios no se rinde, ¿por qué rendirnos nosotros? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Esto lo vimos la semana pasada. Otra vez, mire qué dice. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo, que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Le explicaba que la palabra manifestación allí es apocalipsis o apocalipsis. Que apocalipsis literalmente significa quitar el velo, o sea, revelar o develar algo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando la creación? Dice que los hijos de Dios se manifiesten, tengan su apocalipsis. ¿Y qué es lo que los hijos de Dios deben revelar? A Cristo, el Cristo que nos habita. Amén. Entonces, para poder ser trasladados, necesitamos revelar a Cristo, mostrar a Cristo, manifestar a Cristo. En otras palabras, la madurez está en que Cristo se te note, en que se te note que ya no sos tecnón, sino huillos. Ahora, esto lo expliqué la semana pasada. ¿Qué significa eso de quitar el velo? Porque quitar el velo es manifestación, apocalipsis. ¿Qué es quitar el velo? Mire lo que dice, ponémelo por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Aquí está hablando de Cristo, pero mire cómo dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, hablando de Cristo, a través del velo, es decir, su carne. Aquí está, el escritor está comparando el velo que se rasga para manifestar la gloria de Dios con la carne. Así que para que haya una revelación de Cristo a los demás, debe ser quitado el velo, rasgado el velo. ¿Y cuál es el velo que hay que rasgar? Ahí está. ¿Lo está viendo o no? Díganme, ¿cuál es el velo que hay que rasgar? La carne. ¿Y cuál es la carne? No solo se refiere a la piel, al cuerpo, se refiere a la suma de los deseos del alma y del cuerpo. Esa es la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a la suma de los deseos del alma y del cuerpo. Entonces, por eso es que el pasaje, ahora regresa el pasaje anterior, habla acerca de padecer. Mire lo que dice, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, esa es la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay otro camino. El padecimiento, las circunstancias difíciles, los dolores en la vida permiten que la carne sea quebrantada para que Cristo sea manifestado. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que será pronto revelada. Ok. Por eso es que te pasa lo que te pasa. Algunos de nosotros no entendemos por las buenas. Necesitamos ser quebrantados. Qué bonito fuese que cada uno de nosotros, con solo decir, hermanos, oremos esta semana todos los días, usted dijera, sí, amén, voy a orar todos los días. Y ya se queda orando todos los días. Hermanos, vamos a ayunar un día sí, un día no esta semana. Qué bueno, ayunamos todos los días si es posible, ¿verdad? Hermanos, hay que perdonar y rapidito va a perdonar. Hermanos, no digamos malas palabras y ya no. Qué bonito, vea, que con solo oír la indicación del Señor nosotros hiciéramos caso, pero no. Sí, ganas tenemos, ¿verdad? Ganas tenemos. Y uno dice, sí, yo quisiera ya no hacer eso, yo quisiera ya no hacer tal cosa, pero no pasa así. Entonces, Dios necesita quebrantar nuestra carne
quebrantar nuestro hombre exterior, dice la Biblia. Por eso es que yo les puse, poneme lo que sigue, esta imagen acerca de cómo la Biblia habla acerca de la composición de nuestro ser. Por ejemplo, la silueta que está en negro es el ser humano. Ok, mire las letras arriba. El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Ok, el ser humano entonces es cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia usa dos términos para referirse a unos y a otros. Por ejemplo, para referirse al cuerpo y al alma, la Biblia usa el término el hombre exterior o el ser exterior, para que las mujeres no se sientan ofendidas, ¿verdad? El ser exterior de cada ser humano es el cuerpo y el alma, ¿ok? Y el ser interior es el espíritu. Y en tu espíritu habita Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, para que Cristo que está en el hombre interior sea manifestado a través de nosotros, se necesita ser quebrantado el hombre exterior. O sea, el ser exterior, el cuerpo y el alma. Hay un pastor de apellido Han que escribió un libro que se llama Cosas Rotas. Él hace un recorrido sobre la gente que padeció en la Biblia, que fue quebrantada. Al final, él llega a esta conclusión y dice, las personas más bellas de la tierra son los que han sido quebrantados y han comprendido el porqué del quebrantamiento. La gente que no ha sido quebrantada o no se ha dejado quebrantar, la gente que se revela a esos procesos de Dios, siempre hay gente soberbia, gente cae mal, gente demandante, gente que siempre están quejándose de algo. Pero el que ha sido quebrantado por Dios y ha entendido la razón del quebrantamiento, es gente más sencilla, más humilde, pelea menos, reclama menos, se somete más a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Jesús cuando estaba a punto de morir? Me encanta esa oración que él hizo, honesta oración. Señor, pasa de mí esta copa. No quiero morir, pero que al final no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Qué bonito fuese que todos nosotros oráramos así con esa honestidad. Señor, yo no quiero hacer tal cosa, pero porque tú quieres, yo lo voy a hacer. Señor, yo no quiero hacer tal otra cosa. Es más, yo quiero hacer lo contrario a eso, pero porque tú quieres, yo voy a hacer eso. Eso es ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero vuelvo al punto, no siempre lo hacemos a la primera, ni a la segunda, sino a la tercera, a la cuarta, a la quinta, cuando hemos sido quebrantados. Por eso el Salmo 119, David en el Salmo 119 dice, antes de haber sido quebrantado, yo era como el caballo o la mula, sin entendimiento. ¿Oíste bien eso? Antes de haber sido quebrantado, yo era como el caballo o la mula. Dijo David, no está hablando de vos, pero imagínate la comparación que hace David, que él necesitó ser quebrantado por Dios para dejar de ser un animalito salvaje. Más adelante dice, bueno me fue haber sido humillado para que entendiera tus palabras. A veces nos hace falta el quebrantamiento. No nos gusta, no nos gusta. Por eso es que en la carta a los Hebreos la Biblia dice que la disciplina en el tiempo presente no es agradable. O sea, en el momento en que a uno le está dando Dios por un lado y por otro, ¿verdad? Y que no sale de una noche para entrar a otra, en ese momento dice la Biblia que la disciplina de Dios no es agradable. Pero dice, producirá frutos apacibles de justicia. ¿Y por qué Dios, sigue diciendo el pasaje, por qué Dios permite que pasemos esos momentos? Dice, para hacernos partícipes de su santidad. Ok, entonces a veces no hay otra manera de llegar a la santidad plena, sino es a través del quebrantamiento,
del hombre exterior. ¿Ok? No lo veo muy alegres, pero bueno, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Mire lo que dice, ponémelo por favor, siguiente. Por tanto no desmayamos. Otra palabra, otra versión dice ahí, por tanto no nos desanimamos. Más bien, aunque se va desgastando el que, el hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo y el alma. El interior, el espíritu, se va renovando de día en día. No se desanime. Cuando hay golpes ahí, no se desanime, porque algo está haciendo Dios en tu espíritu. Ok, voy a adelantarme un poquito. Poneme lo que sigue, por favor. Dale, siguiente. Ok, Efesios 4:11 dice estas palabras. Lea conmigo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Diga, yo soy el santo o la santa. Diga, ¿quiénes son los santos? Diga, yo. Ya hablamos, santidad posicional y santidad plena, que es hacia allá vamos. O sea, ya sos, pero te falta. Ok, vaya. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre o mujer de plena madurez. Y después dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, oiga, la Biblia está diciendo que la meta de Dios con usted y conmigo es que demos la estatura de Cristo. O sea, que crezcamos hasta tener el tamaño de Cristo. ¿Aló? Ok. Cuando maduremos daremos el tamaño de Cristo. Obviamente no en un sentido físico, sino espiritual. Creceremos a la estatura de Cristo. Pero ¿quiénes nos van a llevar a ese punto? ¿Quiénes van a estar trabajando? ¿A quiénes va a usar Dios para que lleguemos a ese punto? El versículo 11 dice. ¿Está leyendo o no? ¿A quién? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, a los ministros de la iglesia, Dios los va a usar para que usted sea capacitado para servir. Pero más que eso, el versículo 13 dice, para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que una de las cosas que no debo dejar de hacer yo es de congregarme. Porque si yo necesito dar la estatura de Cristo, prepararme para ser la novia del Cordero, la iglesia vencedora, necesito estar en una relación cercana, en esta comunión con los siervos de Dios. Acuérdese que los vestidos de novia no se pueden poner solitos. Para ponerse un vestido de novia necesita ayuda. Más si compró el vestido muy pronto, ¿verdad? Y por la ansiedad comió de más. Hay que agarrarla como entre cuatro para socarle aquí, ¿verdad? Y que le llegue. Bueno, pero oiga, pues míreme. Vamos a necesitar quien nos vista. Segunda de Corintios 11:2. Porque mire lo que dice Pablo, hablando de él y su relación con la iglesia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. La palabra desposado ahí significa comprometido. Diga, ¿cómo? Comprometido. Pablo dice, yo tengo celo por ustedes. Y el celo que tengo por ustedes como iglesia es un celo que viene de Dios. Porque yo los he comprometido con un solo marido, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Entonces, diga conmigo, necesito tener pastor. ¿Aló? Aunque yo no le caiga bien, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Dígale a la par, es lo que hay, dígale, es lo que hay. Entonces, no pensé que se atreviera usted a decir eso, pero va, está bien.
Necesitamos la iglesia, necesitamos a los hombres de Dios que nos enseñen, porque ellos son los que nos preparan para estar listos para el día en que el Señor venga por nosotros. Voy a ir concluyendo, poneme lo que sí. Siguiente. Entonces, la idea de todo esto es que primero es el traslado horizontal y luego es el traslado vertical. Si no le gusta la imagen, critique a la inteligencia artificial, que ella me la hizo, ¿vea? Entonces, para irnos en el traslado vertical, primero debo yo cambiar de posición de niño, de infantil, de inmaduro, a una persona madura, que tiene la estatura de Cristo, que manifiesta a Cristo, que muestra a Cristo. Amén. Ay, Dios mío. ¿Qué hora es? 7 minutos. Solo voy a mencionar esto rápidamente. Mírenme pues. Apocalipsis 12, dale rápidamente. Si seguimos con la idea de la figura del parto, ¿se acuerda que dijimos qué le pasa al mundo? El mundo entró en labores de parto. Y el clímax de ese parto es cuando los vencedores de la iglesia nacen. En el capítulo 12 de Apocalipsis se narra el parto de la iglesia, dando a luz a los fieles de la iglesia. No me voy a entretener ahí. Poneme lo que sigue, por favor. Siguiente. Dale, siguiente. Ok. En Apocalipsis 12 se habla de una mujer que da a luz, que está embarazada, y dice que ella comienza a clamar, o sea, a llorar, a gritar por los dolores de parto. Y entonces dice que la mujer está por dar a luz. Estas son las descripciones del capítulo 12. Apareció una señal en el cielo que está hablando del origen de la mujer, el origen de la iglesia. La mujer representa a la iglesia. La iglesia tiene su origen en el cielo, vestida del sol. La Biblia dice que Cristo es el sol de justicia y dice que tiene la luna debajo de sus pies. La Biblia dice que la ley es la sombra de lo que habría de venir. La luna es, voy a decir, un reflejo del sol. No me voy a detener en los detalles por el tiempo, pero ahí está esa mujer, que es la iglesia. Está a punto de dar a luz. Y la Biblia dice estas palabras, que después de eso aparece otra señal en el cielo, siguiente, y lo que aparece es un dragón rojo, que la Biblia dice claramente ahí que es el diablo. Ok, no me entretengo. Dale, siguiente. En el versículo, dale, regresa por favor, vamos así a leer. Versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Y luego dice que él se para frente a la mujer porque se quiere devorar al hijo que la mujer va a dar a luz. Siguiente, ahora sí. Dice el versículo 5, ese hijo, el hijo que la mujer va a dar a luz, dice, gobernará a las naciones con cetro de hierro. Algunos podrían pensar o han dicho, ese hijo entonces es Cristo y la mujer es María. No, ya expliqué varias veces por qué razón esa mujer no es ni la nación de Israel y no es la Virgen María. Es la iglesia de todos los tiempos que va a dar a luz a los vencedores de la iglesia. Mire lo que dice que va a ser el hijo que arrebate, que va a ser arrebatado para Dios. Gobernará a las naciones con vara de hierro. Poneme el siguiente, por favor. En el capítulo 2, versículo 26 de Apocalipsis, dice, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y qué dice? Y él le guiará con cetro de hierro. ¿A quién le está hablando allí? A los vencedores de la iglesia. Los vencedores de la iglesia tendrán la autoridad de gobernar con Cristo en la tierra. Y es lo que dicen del hijo que va a nacer. Póneme lo siguiente. Aquí está lo interesante. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar ¿a qué? A su hijo en cuanto le hubiere dado a luz. La palabra hijo ahí es tecnón. Él se para delante de la mujer porque la mujer va a parir un tecnón. Es normal.
Si la mujer está embarazada, ¿qué va a parir? Un bebé, un niño. Ok, entonces el diablo dice, me lo como cuando nazca. Lo voy a acabar cuando nazca. Siguiente. Y luego, ¿qué dice? Y ella dio a luz un hijo, pero varón. No está hablando, cuando usa la palabra varón, no se refiere al sexo del niño. Se refiere a la madurez del niño. Porque la palabra que usa ahí es huíos. ¿Se imagina el susto? El diablo esperaba que naciera un bebé. ¿Y qué nace? Un hombre. Cuando la mujer da a luz un hombre. Y el diablo no se lo puede comer. El siguiente versículo dice que ese hijo que nace es arrebatado para Dios. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Ya dijimos, la gente que madure, los maduros, los niños no. ¿Aló? Mire, es que los niños no pueden vencer al diablo. Cuando Jesús era un niño y Herodes mandó a matarlo, oiga, la Biblia dice que ni Dios expuso al niño a enfrentar a Herodes. Le dijo a María y a José, tomen al niño y huyan a Egipto, porque los niños no pueden enfrentar al diablo. 33 años después, Jesús regresa y otra vez en Jerusalén. Herodes le manda decir que si no se va, lo va a matar ese mismo día. Y Jesús le dice, díganle a esa zorra que yo hago milagros hoy y mañana y mi obra acaba hasta el tercer día. Ahora él ya no es un niño, ya no es un tecnón, es un huíos que enfrenta al diablo. Por eso es un gran riesgo seguir siendo niños, porque al diablo le gusta. Sí, el menú preferido del diablo, que le preguntaran a usted, ¿qué es lo que más le gusta comer a usted? Pupusas, carne asada. ¿Qué más le gusta comer a usted? Dígame. ¿Ah? Caviar. A saber qué es eso, va usted. No sé cuál es su comida favorita. Pero si le preguntáramos al diablo cuál es la comida favorita del diablo, cristianos niños. El diablo come cristianos niños. Cuidadito y te come a vos. Hoy sí termino. Ayúdame con el piano. Míreme aquí. Cuando yo descubrí esto la primera vez, a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Si la palabra hijo se usa de dos maneras distintas en el griego, tecnón niño, huíos maduro. Cada vez que la Biblia habla de los hijos maduros de Dios, o sea, los huíos, definitivamente debe estar describiendo qué es lo que Dios espera de sus hijos maduros. Porque tal vez usted esté sentadito ahí y diga, sí, yo necesito madurar, pero ¿y eso? ¿Cómo noto que ya estoy madurando? Vaya a ser que yo esté creyendo que estoy maduro, va a venir el Señor y me voy a quedar. ¿Quiere ver? Mire las veces que la palabra huíos aparece en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a sorprender. Dale, busca dónde está. Mateo 5:9. Mateo 5:9, ahí está. Lea. Este es un examen, usted se va a calificar solito. Vamos a ver si usted es un tecnón o un huíos. Si usted es un niño o ya está maduro, o ya 2 que 3. ¿Qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados huíos de Dios. Míreme acá. El no entender el uso de estas palabras hace que alguna gente se confunda. Porque cuando en español leemos hijos de Dios, para nosotros hijos de Dios son hijos de Dios. No tiene ninguna distinción. Y si los hijos de Dios vienen a ser hijos de Dios cuando reciben a Jesús, ¿qué sentido tiene ese versículo? O sea que, ¿cuándo vengo a ser yo hijo de Dios? Cuando actúo como un pacificador. Entonces no es cuando creí en Jesús. ¿Cómo no? Pero nos hace falta crecer para ser maduros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos maduros de Dios.
O sea, esos que son arrebatados, esos que el diablo no va a vencer al final en la gran tribulación. ¿Qué hay que ser? Pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Ayúdenme a predicar. Ya me voy, ayúdenme. Pacificadores. Yo, dice alguien, no, pero descríbanme. ¿Qué hace un pacificador? No busca pleitos ni contiendas, pero también promueve la paz. O sea, no le echa leña al fuego. Cuando hay un pleito entre dos, él va y, no, hombre, calmémonos, no, mire, sentémonos, arreglemos, ¿verdad? No es de aquellos que, no te dejes, hombre. No, el que pega primero pega 2 veces, hombre. No, seamos mansos, pero no mensos. Ese es un hijo de Dios, supongamos. Pero está chiquito todavía. Es un niño caprichoso, pleitisto. No se va a ir. Sigo, poneme el siguiente. Rápido, hijo. Mateo 5:43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Otra vez, hijo, ahí es huillos. Ok. Porque dice, seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, ¿de qué te sirve ser buena gente con el que es buena gente con vos? ¿De qué te sirve sonreírle al que te sonríe? Y sabe que hay cristianos que dicen, no, si no me saludan, yo no saludo. Está bien, bebé. Sos un bebé. No sabe cuántos cristianos vi a fulano de tal, pero no le hablé porque no me habló. Está bien, bebé. Ahí dice, ¿cuál es la gracia? ¿Qué ganancia hay en eso? ¿Qué virtud hay en ser bueno con los que son buenos con vos? En amar a los que te aman. No. ¿Qué dice el pasaje? Dice que los hijos maduros de Dios aman a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen, hacen bien a los que los odian y oran por los que los ultrajan y los persiguen. Cabal, lo que usted hace va. O sea que usted sí se va a ir. ¿Aló? Amar a los enemigos. Míreme aquí. Amar a los enemigos. ¿Sabe? Toda la lista de cosas que dice ese pasaje, lo que está diciendo es no devolver el mal con mal. Eso está diciendo. Voy a orar por el que me hace mal. Voy a hacerle bien al que procura mi mal, al que me hostiga, al que me persigue. Yo voy a orar por ellos. Voy a amar a mis enemigos. Ahora, quiero que entienda que eso de amar a los enemigos no implica sentir cosas bonitas por tus enemigos. Porque amar no tiene nada que ver con las emociones de manera primaria. No, claro, si uno muestra amor con acciones, con el tiempo uno puede llegar a sentir algo bonito por alguien. Pero Dios no te está diciendo que sintas algo bonito por los demás. No, porque el amor es una decisión, no una emoción. Quiere decir que Dios te dice que tenés que actuar incluso en contra de lo que sentís, porque lo que vos sentís cuando ves a tu enemigo es matar. Entonces, ¿qué te dice Dios? No, perdonar, amar, hacer bien, orar. Claro, si usted está ahí sentado y le hace cortocircuito al cerebro y está diciendo, guacho, yo no. Está bien, ya quedamos. Sos un niño. Si el arrebatamiento fuese hoy, te quedas.
Lucas 6:35. Solo uno más y ya, porque ya es tarde. No, Lucas 6, ahí está. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos, huíos del Altísimo, porque Él es benigno para con los malos e ingratos. Va que cae mal la gente ingrata. Va que sí. Hasta se le vino la letra de una canción ahorita, ¿la va que sí? ¿O solo a mí? Bueno. Lo que dice el versículo al principio ya lo dijo en el pasaje anterior, pero me llama la atención esa otra parte. Presten sin esperar nada a cambio. ¿Pero a quién? Porque es fácil prestarle o darle a la persona que amás, a la persona que te trata bien, a la persona que es considerada con vos. No, ¿a quién? ¿A quién le está diciendo dale, prestale, ayudale? A tus enemigos, a la gente que no te ama, a la gente que no te quiere, la gente que si tuviera la oportunidad de hacerte daño, te lo hace. Por eso le digo, mire, usted no puede, pero el Cristo que vive en usted sí puede hacerlo, porque Él lo hizo. Sí, usted no puede, en sus fuerzas, en su naturaleza humana, usted no puede, no le nace, no se le ocurre, pero míreme, el Cristo que vive en usted sí puede, porque Él lo hizo. Y para que el Cristo que vive en nosotros lo pueda hacer, por eso a veces Dios quebranta el hombre exterior, para que el hombre interior sea manifestado. La meta de Dios con todos sus hijos es que puedan reflejar la imagen de Jesús. Dios no solo quiere que seas salvo, Dios quiere que seas maduro como Cristo Jesús. Eso quiere Dios. Tanto que premia con una posición diferente a los que muestran a Cristo con su vida diaria. Cierre sus ojos un momento. Y allí donde está, dígale al Señor conmigo, ayúdame a reflejarte a ti, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi inmadurez. Perdona mis arrebatos. Límpianos con tu sangre. Hoy volvemos una vez más a la conciencia. Necesito mostrar a Jesús. El propósito de mi vida es mostrar a Jesús. Ayúdame, Señor, que donde quiera que vaya, cualquier cosa que yo haga, pueda tener siempre presente cuál es la razón de mi vida aquí. Tú has prometido que vas a tener un gran premio para nosotros si hacemos eso. Pero más allá del premio, queremos hacerte sonreír a ti, Señor, para que cuando tú nos veas, te puedas ver tú en nosotros. No hay cosa que te agrade más que eso. Poderte ver tú en tus hijos, Señor. Ayúdanos a vivir con esta conciencia. Que tú te puedas ver en nosotros. Que el mundo pueda vernos. Que el mundo pueda verte a ti en nosotros cuando nos vea. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer aquí. Que en sus momentos de dificultad, de necesidad, de lucha, de batalla personal, Señor amado, tú les asistas y tú les ayudes y tú les proveas, les sanes. Pero más allá de eso, que todos nosotros podamos entender que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nosotros. Que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando cada día.
Te damos gracias. Te damos gracias. Diga conmigo, Espíritu Santo, lléname. Dígale eso, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, lléname, lléname. Que sea Él gobernando mi vida, mis acciones, mis palabras. Quiero mostrarte a ti, Señor. Quiero reflejarte a ti en lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Terminamos. Terminamos. Vamos a recoger nuestras ofrendas que traemos al Señor esta noche. Los servidores pasan entre nosotros. Ofrendamos. Queremos, antes de irnos, ya no estamos en transmisión, ¿verdad? Ok. El domingo tenemos servicio a las 10 de la mañana, pero en la tarde tenemos hay un evento de jóvenes, live. Poneme la imagen, pues. No está ahí Axel. ¿Qué se hizo Axel? Bueno, teníamos una imagen ahí para eso. Ok. Ok, la otra cosa, míreme acá. Poneme la otra imagen que le dejé a Axel ahí. Ustedes saben que mi esposa ha padecido durante años de una complicación en su vista. Es glaucoma. Lo descubrimos muy tarde. El neurólogo había dicho al principio, hace muchos años, que ella padecía de migraña y la trataba como migraña, pero nunca mejoró hasta que años después otro médico descubrió que lo que tenía era glaucoma. Eso es una alta presión en los ojos a causa de que voy a usar ese término para que entendamos todos, hay cierta tubería en el ojo que se tapa y la presión del ojo aumenta si el ojo no evacúa esos líquidos. Esa es el glaucoma. Cuando descubrimos eso, ya tenía glaucoma en un estado avanzado. Ha perdido casi la visión total del ojo izquierdo, derecho. Y el ojo izquierdo, bueno, ha sido operado ya en 2 ocasiones, más de 30 veces con láser. Y ahora el ojo derecho está otra vez obstruido. Así que la operación esa, que se llama, ¿verdad? No la puedo pronunciar, hay que repetirla. Cuando el médico la vio, nos asustó porque él dijo que era urgente, que había que operarla el lunes, o sea, antier, porque puede pasar algo peor, el ojo ahí conteniendo la presión del ojo. Pero pues no tenemos el dinero para eso. Entonces, no queremos cargar a nadie. Quiero compartirles esta bendición de poder sembrar. Hemos abierto esta oportunidad, voy a decir, espacio en esta página de esta fundación que se llama GoFundMe. Y si usted con su teléfono puede escanear ese QR, le va a dirigir a una página donde usted puede donar, si tiene tarjeta de débito o crédito, $20 para reunir el dinero. Son más de $2,000. No está obligado a dar, como siempre les decimos, no está obligado a dar. Y hacemos esto porque a veces cuando la gente pregunta y supimos que pasó tal cosa y por qué no nos contaron y por qué no nos dijeron, porque no nos gusta cargarles con estas cosas. Pero entonces queremos compartir con ustedes que estamos tratando de reunir este dinero para la próxima semana. Si usted quiere sembrar, puede hacerlo con 20, con 10, con $5 allí en esa aplicación.
Solo que allí en esa aplicación les cobran un porcentaje. La página se queda con un porcentaje del dinero. Ahora usted también puede hacer una transferencia bancaria si quiere hacerlo. Los servidores tienen unas tarjetitas donde hay unas cuentas bancarias que son las cuentas a las que algunas personas de la iglesia hacen la transferencia de sus diezmos y ofrendas. Puede hacerlo allí también y luego decirnos, esta es mi ofrenda para la operación. Así que les dejamos eso. Como les vuelvo a repetir, no está obligado a hacerlo. Sí está obligado a orar, porque le rogamos que oren por mi esposa. Esperamos que esto pueda ser posible a la brevedad posible. Póngase de pie, sí. Y si quiere, le vamos a dejar esa imagen ahí por si quiere hacerlo. Solo que ya le dije ahí, cobran una comisión. Pero si quiere hacer una transferencia, también puede hacer. Allá los servidores tienen, creo que hay tarjetitas todavía, ¿verdad? Con los números de cuenta. Así como usted quiera hacerlo, o puede hacerlo efectivo, se lo da a ella, a mí o a alguno de mis hijos, y estamos bien con eso también. Dele un abrazo a su vecino. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde esta noche. Dios les bendiga.